Bien, Romanos 8, versículo 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El título que le he puesto a la predicación el día de hoy es El progreso y propósito de la salvación. El progreso y propósito de la salvación. Creo que el título es claro acerca de qué vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no es cierto? Y por la lectura que acabamos de hacer. Las Escrituras enseñan, sin lugar a ambigüedades, que toda persona que ha sido genuinamente salvada está eternamente salvada. Nunca podemos estar en peligro de perder la vida espiritual que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Eso es imposible. Romanos 8, versículos 29 y 30, que son los versículos que vamos a estudiar hoy, es quizás la presentación más clara y explícita de que nadie puede perder, ningún hombre, ninguna persona que ha creído en Jesucristo puede perder la salvación. En estos dos versículos, Pablo revela el patrón ininterrumpido de la redención soberana de Dios, desde su presencia eterna en cuanto a la salvación de un creyente hasta su culminación definitiva en la glorificación. Es decir, lo que vamos a ver el día de hoy es un patrón de cómo ininterrumpido, es decir, que no tiene interrupciones, de cómo Dios fue el mismo que planeó la obra, fue el mismo que efectuó la salvación y es el mismo que va a consumar esa salvación. Con el fin entonces de facilitar la comprensión de este texto, los encabezamientos de este sermón serán sacados un poquito del orden textual en que aparecen, puesto que la segunda mitad del verso 29 declara el propósito de estos cinco aspectos de la salvación. Vamos a exponer entonces primero el progreso de la salvación, que está en los versículos 29 y 30, y luego hablaremos sobre el propósito de esa salvación, que está en el versículo 29 en la última parte. Así que sin más detalles, sin más preámbulos, vamos a empezar y yo de antemano les pido, no solo les recomiendo, les pido que vuelvan a escuchar este sermón por lo menos otra par de veces, porque va a haber mucha información. Si ustedes se dan cuenta, estos dos versículos tienen bastante contenido, tienen mucha información, mucha doctrina. Entonces yo en realidad hice un esfuerzo muy grande, ustedes saben mi estilo de predicación, hice un esfuerzo muy grande por tratar de traer este tema en un solo sermón, así que vamos a hacerlo con la ayuda del Señor, pero como digo, les insto a que después en sus casas vuelvan y lo escuchen con más detenimiento, tomen notas, en fin. Vamos entonces a hablar en primer lugar del progreso de la salvación, o lo que en la teología se llama el ordo salutis. El ordo salutis significa orden, el orden divino de la salvación. Porque a los que antes conoció, dice el versículo 29 y 30, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Pablo procede aquí a delinear el progreso del plan de salvación de Dios, él declara brevemente lo que puede denominarse como 5 elementos principales. Hay quien ha llamado a este texto la cadena de oro de la salvación. Quizás algunos han escuchado, ¿no? La cadena de oro de salvación, porque está formada por 5 eslabones que no se pueden romper. No se pueden romper estos 5 eslabones o 5 elementos y están conectados el uno con el otro ininterrumpidamente, que son la presciencia, la predestinación, el llamamiento, justificación y glorificación.
glorificación. Resulta esencial reconocer que estos 5 eslabones en la cadena de la obra salvadora de Dios, como les digo, son irrompibles. Con la repetición de la palabra de conexión también, ustedes verán, el texto dice, a los que conoció, también predestinó, a los que predestinó, también llamó, a los que llamó, también. Bueno, ese uso de esa palabra, o con esa palabra, Pablo hace énfasis en la unidad indisoluble que resulta al vincular cada elemento con el que le antecede. Ninguna persona a quien Dios conozca de antemano dejará de ser predestinada, llamada, justificada y glorificada por Él. Ninguna. A los que conoció, a esos predestinó, no a otros, no a nadie más, ni a nadie menos. A esos mismos predestinó, y a los que predestinó, a esos mismos llamó, y así sucesivamente, ¿no? También es significativo el tiempo verbal usado por el apóstol al mencionar cada elemento de la obra de la salvación de Dios. Aquí Pablo está hablando acerca de la obra redentora del Señor que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y lo que está diciendo es cierto para todos los creyentes en todos los tiempos. Ahora, como les decía, es importante el tiempo que usted está usando, porque está usando un tiempo verbal pretérito o pasado. Y lo que está diciendo el apóstol es que todo eso que vemos aquí, esos 5 elementos o esos 5 eslabones, ya son un hecho, esos 5 elementos. Tanto lo que ocurrió desde la eternidad anterior a la creación, como lo que a nosotros nos espera en la eternidad futura. La seguridad en Cristo es tan absoluta e inalterable que hasta la salvación de creyentes que todavía no han nacido puede expresarse en pretérito, como si ya hubiese ocurrido. ¿Sí? Nosotros no sabemos, aquí algunos de los niños que están presentes, y también, por supuesto, en nuestra oración que el Señor los salve. Bueno, ellos, aunque todavía no conocen al Señor, no tienen un conocimiento, ¿verdad?, formado sobre quién es Dios y cuál es su plan y todo esto, pero con seguridad, si todos ellos o algunos de ellos están en el plan de Dios, todos esos 5 elementos, esos 5 eslabones de esa cadena ya son una realidad en ellos. Debido a que Dios no está limitado por el tiempo como nosotros, en cierto sentido esos 5 elementos no son solamente secuenciales, sino también simultáneos. Acuérdense, estos 5 elementos son desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre, como vamos a ver en un momento. Es lo que Dios hizo para salvarnos, lo que Dios ha hecho para salvarnos. Así que se puede decir que son simultáneos. Bien. Vamos entonces ahora sí rápidamente a hablar algo acerca de cada uno de esos 5 eslabones. En primer lugar, hablemos de su presencia, de la presencia de Dios. Versículo 29, otra vez primera parte. Porque a los que antes ¿qué? Conoció. La redención, mis hermanos, empezó con la presencia de Dios. Un creyente, primero que todo, es una persona a la cual Dios antes de antemano conoció. La salvación no es iniciada por decisión de una persona de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No. Las Escrituras enseñan con claridad que la fe y el arrepentimiento son esenciales para la salvación y constituyen el primer paso que nosotros damos en respuesta a Dios. Pero la fe y el arrepentimiento no son los que inician la salvación. Es algo que debemos tener muy presente, ¿no les parece? Puesto que Pablo está representando aquí el plan de salvación desde la perspectiva de Dios, la fe ni siquiera se menciona en estos 2 versículos. ¿No les parece interesante? Ahora, ¿son esenciales? Sí, por supuesto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estamos hablando de la salvación desde la perspectiva más elevada, desde la perspectiva divina. En su omnisciencia,
Dios ciertamente está en capacidad de ver el fin de la historia. Por eso Él lo ve como algo simultáneo, tanto la presencia como la glorificación. Dios lo ve todo en un solo acto, ¿verdad? Porque Él es eterno. Pero, otra vez, en su omnisciencia Dios ciertamente está en capacidad de ver hasta el fin de la historia y mucho más allá, así como de conocer por adelantado hasta los detalles mínimos de los acontecimientos más insignificantes. Y no obstante, es al mismo tiempo ilógico y no bíblico alegar que a partir de esa verdad, que el Señor simplemente tuvo que adelantarse para ver quiénes estarían dispuestos a creer en Él para proceder entonces a escogerlos para salvación. Sí, porque algunos entienden la presencia de Dios únicamente como eso. Bueno, como Dios es eterno, como Dios es omnisciente, todo lo sabe, Él lo único que tuvo que hacer fue simplemente mirar hacia el futuro a ver quiénes se van a creer. Y entonces en base a eso, pues escoge quiénes se van a salvar. Bueno, por supuesto, como les decía, eso es algo, por un lado, ilógico y segundo, no es bíblico. Si eso fuera cierto, la salvación no solamente empezaría con la fe del hombre, sino que además Dios estaría en la obligación de concederla. Si Dios simplemente mira hacia adelante y ve quiénes son los que van a creer, entonces la salvación al fin de cuentas, ¿de quién va a depender? Del hombre. No, pues eso no puede ser. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Eso es herético. En tal esquema, la iniciativa de Dios quedaría eliminada. Ahí ya no sería Dios soberano en la salvación, si eso fuera así. Y su gracia estaría viciada por la decisión del hombre. Pablo también explica que ni siquiera la fe se origina en el creyente, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, no por la fe, ¿ves? Es por gracia. Ahora, por medio, la fe solamente es un instrumento. Y mire lo que dice. Y esto, o sea, la fe no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que ni siquiera la fe que el hombre ocupa para creer es de él, sino que Dios primero se la tiene que conceder. Bien, la presencia de Dios entonces no es una referencia a su prognosis omnisciente, ¿no? A conocer de antemano, sino a la preordenación de los hechos. Él no solamente ve la fe por anticipado, sino que la ordena por adelantado, ¿sí? A los que Dios conoció, es a ellos que Él les va a conceder ese don, esa gracia de la fe. Mire cómo dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da. ¿Desde cuándo? Pues desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice? Vendrá. Entonces ahí viene la fe. Pero la fe, otra vez, viene de Dios. Pedro tenía en mente esa misma realidad cuando escribió a los cristianos haciendo mención de ellos como los que habían sido elegidos. En 1 Pedro 1, versículos 1 y 2, dice, refiriéndose a ellos como los que han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pedro empleó la misma palabra presencia cuando escribió que Cristo, versículo 20 de 1 Pedro 1, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que tanto la elección de los creyentes como el sacrificio de Cristo, ambas cosas estuvieron siempre presentes en los planes del Señor. Esa es la idea. Dios preordenó de antemano. Dios preordenó tanto quienes iban a creer como el medio por el cual ellos iban a creer, y es el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Este término, presencia, significa lo mismo en ambos textos, como les decía. Los creyentes fueron conocidos antes de la misma forma que Cristo fue conocido con anterioridad. Y esto no puede aludir a que simplemente fue visto antes, como les decía, sino que debe referirse a una elección predeterminada por parte de Dios. Además, algo más aquí, además de esa idea de preordenación, el término presciencia también tiene una connotación de amor por anticipado.
Esto es mucho más profundo. La presencia de Dios no solamente fue que Dios predeterminó o ordenó de antemano quienes iban a creer, sino que es mucho más íntimo, los amó desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un amor divino predeterminado hacia aquellos quienes ha planeado salvar. Bueno, y eso definitivamente tiene mucho sentido, porque de otra manera, pues Dios, ¿por qué iba a salvar a alguien que no amó? ¿No es cierto? Bueno, Dios entonces no solo predeterminó, sino que Dios amó desde antes de la fundación del mundo. En las Escrituras, conocer alude con frecuencia a la idea de una intimidad especial y se empleaba muchas veces para referirse a una relación de amor. Sí, en el hebreo, por ejemplo, esa palabra se usó para referirse en Génesis 4:17, cuando dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió. ¿Qué significa esa palabra conocer aquí? Exactamente eso, que tuvieron relaciones matrimoniales, hubo una relación íntima entre Caín y su esposa. En el relato de Mateo sobre el nacimiento de Jesús, Mateo 1:25 dice que José no conoció a María, sino hasta el nacimiento del Señor. ¿Y qué significa allí que José no conocía a María? ¿Acaso él no la conocía de antes? Claro que sí, pero se refiere al hecho de que no tuvo una relación íntima con ella. Así que ese término presencia indica y connota también intimidad, una relación de amor. Jesús empleó la misma palabra cuando advirtió en Mateo 7:23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué significa allí la palabra nunca os conocí? ¿Acaso el Señor no conoce a todos los hombres? Sí, no, pero lo que quiere decir es que nunca los conoció con un amor con el que Él ama a sus escogidos. Él no estaba diciendo que nunca hubiese escuchado de esos incrédulos, sino más bien que no tenía una relación íntima con ellos. Pero en cambio, en cuanto a los creyentes, Pablo dice en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. En otras palabras, los ama, los ama. Se trata entonces del conocimiento de una relación íntima predeterminada, como fue el caso cuando Dios dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. En otras palabras, te amé, te escogí, es lo que quiere decir allí el texto. En cuanto a Israel, Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Otra vez, ¿acaso Dios no conoce a toda la demás gente? No, pero lo que quiere decir es que a ellos únicamente, con un amor inalterable, los amó y los escogió. Y Jesús habló de esa misma clase de conocimiento cuando dijo en Juan 10:14-15: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Allí la palabra conocer no solamente indica que distingue quiénes son sus ovejas y quiénes no, eso también es verdad, pero lo que implica esa palabra, yo conozco mis ovejas, es que Él ama sus ovejas. Yo conozco, yo amo mis ovejas. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, versículo 15, así como, y de hecho aquí hay una comparación interesante, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, es decir, así como el Padre conoce o ama a su Hijo, así Cristo nos conoce o nos ama a nosotros. Wow, eso es algo sumamente grande. Y pongo, por si las dudas, y pongo mi vida por las ovejas. Nadie tiene mayor amor que ese, que ponga su vida por sus amigos. Ok, entonces eso en cuanto a la presencia de Dios. Rápidamente hablemos de la predestinación, versículo 29, segunda parte. A estos también, ¿qué? Los predestinó. A partir de la presencia
que se concentra en el comienzo del propósito de Dios, en su acto de elección, el plan de redención de Dios avanza a su predestinación, la cual se concentra en el final del propósito de Dios en su acto de elección. Es decir, en la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Dios escoge, Dios elige. En amor es lo que Dios hace. En la predestinación, lo que Dios hace es fijar de antemano cuál es el fin o el propósito de esa elección. Eso significa la palabra predestinación. Priorizó, predestinó, tiene el significado literal de una marca, una designación con la cual se determina por anticipado. El Señor ha predeterminado el destino de cada persona que cree en Él. Eso ya es un hecho. Así como Jesús fue crucificado, como dice Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, cuando Jesús vino al mundo, Jesús siendo Dios, Él ya sabía cuál era su fin. Él ya sabía cuál era su destino. La cruz, ¿no es cierto? Por eso dice, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él ya sabía a qué había venido. Y por eso Lucas utiliza esa terminología en Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así que de la misma manera como ocurrió con Cristo, Dios también ha predestinado a cada creyente para la salvación por medio de ese sacrificio expiatorio. En su oración de gratitud por la liberación de Pedro y de Juan, un grupo de creyentes en Jesús alabó a Dios por su poder soberano, declarando lo siguiente en Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Escuchen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sí, mis hermanos, lo que le ocurrió a Cristo, otra vez, no fue un accidente. Eso ya estaba en los planes de Dios. El Cordero de Dios ya había sido destinado para eso desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, los hombres malvados e influyentes que clavaron a Jesús en la cruz no habrían podido siquiera ponerle un dedo encima si no hubiese sido porque esto estaba de acuerdo con el plan predeterminado de Dios. En la introducción de su carta a los creyentes en Efesios, Pablo les impartió ánimo con esta gloriosa verdad de Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió, refiriéndose a la presciencia, ya hablamos de eso. Según nos escogió en Él, ven que el medio también ya había sido preordenado en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mire lo que sigue, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow. Y dicho sea de paso, aquí rápidamente ya podemos ver cuál es el propósito, cuál es uno de los propósitos que Dios fijó de antemano para los creyentes. ¿Qué dice aquí? Que nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Así que uno de los propósitos electores de Dios es hacernos parte de su familia. ¿Sí? Eso es. Pero bueno, seguimos. Gran parte del evangelio contemporáneo da la impresión de que la salvación está condicionada a la decisión por Cristo que hace una persona. Pero nosotros no somos cristianos primero que todo a causa de lo que hayamos decidido con respecto a Cristo, sino debido a lo que Dios decidió con respecto a nosotros desde antes de la fundación del mundo.
¿Sí? Dice el Señor, vosotros no me elegisteis a mí, antes yo os elegí del mundo. Miren, mis hermanos, nosotros por nuestra propia voluntad nunca hubiéramos escogido al Señor. Así de sencillo. Eso nunca hubiera pasado. Nosotros por naturaleza, o el hombre natural, por lo general, siempre escoge para pecado. Pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos en capacidad de escogerle únicamente porque Él nos escogió primero, según el puro afecto de su voluntad. Como dice Efesios 1:11, que en Él tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es la soberanía de Dios en acción. Amén. Esta es la soberanía de Dios en acción. Él hace todo de acuerdo al designio de su voluntad. Bien, ya hemos hablado de presciencia, ya hemos hablado de predestinación. Vamos al siguiente eslabón, hablemos del llamamiento. Ustedes saben, mis hermanos, que en realidad cada uno de estos eslabones sería suficiente para predicar un sermón, pero como les digo, yo estoy nomás resumiendo. ¿Qué dice Romanos 8:30? Que a los que predestinó, a estos también llamó. En el plan divino de redención de Dios, la predestinación conduce al llamamiento, aunque el llamamiento de Dios también es algo que ocurre completamente por su propia iniciativa. Es en este punto crucial donde su plan eterno se intersecta en el tiempo con nuestra vida. Aquí es donde entra en juego la fe y el arrepentimiento que Dios da al hombre. Es aquí en el llamamiento. Pero noten otra vez, ¿esto es obra de quién? De Dios. Esto es obra de Dios. La fe y el arrepentimiento que tú tienes, eso es un regalo de Dios. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el momento que Dios te llamó por el Espíritu. Los que son llamados son aquellos en cuyos corazones obra el Espíritu Santo para llevarlos a tener una fe salvadora en Jesucristo. Bueno, como hemos dicho, ¿y quiénes son estos que Dios llama? Pues a los que antes predestinó y a estos que antes amó. Por supuesto, Pablo está hablando en este pasaje acerca del llamamiento interno de Dios, no del llamamiento externo que está incluido en la presentación del Evangelio. El llamado externo es esencial porque, como dice Pablo, ¿cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Verdad? Cada vez que se predica el Evangelio, estamos haciendo un llamado externo a la gente para que venga a Jesucristo. Pero la palabra llamado aquí no se está refiriendo a esa proclamación del Evangelio, sino más bien se está refiriendo al llamado interno, al hecho de la obra del Espíritu Santo. Como dice nuestro Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? Muchos van a escuchar la predicación del Evangelio. Muchos aquí el día de hoy están escuchando la presentación del Evangelio. Ahora, no precisamente significa eso que por el simple hecho de escuchar, ya ustedes van a creer, porque para eso es necesario la obra interna del Espíritu. El llamamiento soberano de los creyentes por parte del Señor provee una confirmación adicional de nuestra seguridad eterna en Cristo. Somos salvados porque Dios nos salvó y llamó, como dice 2 Timoteo 1:9, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, otra vez, aquí nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación, toda es del Señor.
haciendo énfasis en las mismas verdades del propósito soberano del Señor en su llamamiento. Pablo recordó a los tesalonicenses esa fuerte seguridad de 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, que Dios os ha escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual en el tiempo os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es un texto paralelo al que estamos exponiendo, Romanos 8, 29 y 30. Bien, hermanos, entonces, de principio a fin, nuestra salvación es la obra de Dios y no la nuestra, como estamos mirando. En consecuencia, nos resulta imposible por medios humanos deshacer lo que Él ha hecho por medios divinos. Wow. Por eso, como vamos a concluir más adelante en Romanos 8, no recuerdo el versículo exacto, cuando dice que ninguna criatura nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, ¿no es cierto? Bueno, es precisamente por eso, porque a nosotros los humanos nos resulta imposible deshacer lo que Dios ha hecho por sus propios medios y recursos. Nosotros no podemos entender, hermanos, lo que que Dios nos haya escogido para salvación. Lo único que podemos hacer es darle gracias y glorificarle por su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí, mis hermanos, no tratemos de entender a perfección los planes del Señor. Él es infinito, sus planes son infinitos, pero sí estamos llamados a entender lo que Él nos ha revelado y a creerlo con fe. Nosotros solamente podemos creer y estar simplemente agradecidos a causa de haber sido llamados por la gracia de Cristo. En lugar de estar cuestionando al Señor, ¿por qué escoges a unos y a otros no? ¿No es cierto? Eso es rebeldía, ¿saben? Cuestionar al Señor. Pero en lugar de estar cuestionando, lo que debemos hacer los creyentes es estar agradecidos con Él, por Él que nos haya amado desde antes de la fundación del mundo. Y los que aún no son creyentes, en lugar de preguntar si acaso Dios lo escogió, lo que debiera hacer, y es lo que la Biblia le manda que haga, es que crea. Punto. Otra vez, no estamos llamados a cuestionar los planes de Dios, estamos llamados a creer en Él. Esa es la idea. Bien, ya hablamos de presciencia, hablamos de predestinación, hablamos del llamamiento, hablemos rápidamente de justificación. Como dice el texto, a los que llamó a estos también, ¿qué? Justificó. El siguiente elemento entonces en la obra salvadora de Dios es la justificación de los que creen. Tras haber sido llamado por Dios, los creyentes también son justificados por Él. Además, como sucede con la presciencia, la predestinación y el llamamiento, la justificación también es obra exclusiva de Dios. ¿Quién nos justifica? ¿Verdad? Dios nos justifica por medio de Jesucristo. Es todo. La fe es solamente el instrumento que Dios nos da para que podamos nosotros recibir el regalo de la justicia de Cristo. Puesto que la justificación, mis hermanos, ya se discutió considerablemente en los capítulos 3 al 5 de Romanos, baste aquí señalar que justificó se refiere a que un creyente queda justificado ante Dios por obra de Dios. No vamos a entrar en más detalles, como les digo, ahí están los sermones de Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 5. La idea general es que a todos los que pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es
en Cristo Jesús. Y al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es un resumen de lo que es justificación. Y hablemos de glorificación. La glorificación. Y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó. Al igual que la presciencia, la predestinación, el llamamiento y la justificación, la glorificación es inseparable de los demás elementos y es una obra exclusivamente realizada por Dios. Cuando Pablo dice, que a los que justificó, a esos también glorificó, está de nuevo haciendo énfasis en la seguridad eterna del creyente. Y como se advirtió anteriormente, nadie a quien Dios conozca desde antes de la fundación del mundo dejará también de ser predestinado, llamado, justificado y al final glorificado. Ninguna de las ovejas que el Padre me dio se perderá. Mi Padre que me la dio mayor es que todos y nada ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¡Wow! El mismo Dios que nos amó con amor eterno es el mismo Dios que nos garantiza la gloria eterna. Como creyentes nosotros sabemos con absoluta certeza que nos aguarda un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. A fin de llegar a la verdad culminante de que sin excepción alguna Dios completará la salvación de cada pecador que es convertido a Cristo, Pablo ya ha establecido que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esto básicamente es un recuento de Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente, que cada creyente ya es en esta vida y para siempre un hijo adoptivo de Dios, que por lo tanto esos hijos son herederos de Dios y coherederos con Cristo, y que de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, el apóstol construye sobre la declaración categórica de que ningún creyente enfrentará nuevamente la condenación de Dios y procede a establecer de manera progresiva que en último término ese estado de ninguna condenación resulta de manera inevitable en la glorificación definitiva. Mis amados, Romanos capítulo 8 es la cúspide de la epístola. Romanos capítulo 8 es la cúspide de la epístola. Es todo a lo cual Dios quiere llevarnos. Nosotros ya sabemos, como le digo, empezamos hablando de depravación total, la condición en la que se encuentra el hombre. Hablamos de justificación, ¿verdad? Hablamos de los efectos y resultados de haber sido justificados. ¿Y todo esto para qué? Todo esto lo hace el Señor, y gracias a Dios por dejarnos esta epístola. Todo esto para garantizarnos la seguridad eterna de redención. Ese es el propósito por el cual nosotros tenemos esta epístola en nuestras manos. El Señor quiere asegurarnos que aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Él predestinó, aquellos que Él llamó en el tiempo, aquellos que Él justificó, a esos también Él glorificó. Y como les decía, ese término también aparece en tiempo pasado, de alguna manera demostrando que eso Dios ya lo ve como un hecho. Y esto es algo que nos debe a nosotros, como digo, dar seguridad y garantía. La salvación no depende en nada de nosotros. Yo sé, mis hermanos, que en nuestra lucha con el pecado muchas veces vamos a fracasar y vamos a caer y vamos a dudar incluso.
Pero les digo algo, gracias a Dios la salvación no depende de cómo nos sintamos, de cómo nos vemos, sino que la salvación depende únicamente de lo que el Señor ya hizo por nosotros y nos aseguró. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cada creyente que es salvado un día será glorificado. No es que existe la posibilidad, no, será glorificado. No hay lugar en absoluto para admitir la posibilidad de que un creyente peque al punto de quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Sus obras no le pueden quitar la salvación más de lo que contribuyen para obtenerla. Así como nadie es salvo mediante las obras, ninguna obra tampoco está en capacidad de quitarle esa salvación que recibió en Jesucristo. Ahora, rápidamente pasemos a nuestro segundo encabezado y hablemos del propósito de esa salvación. Ya hablamos de esos 5 elementos, esos 5 eslabones de esa cadena. Hablamos de presciencia, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Hablemos del propósito rápidamente. Pablo introdujo las verdades de la seguridad del creyente y el propósito de salvación de Dios en el versículo previo, afirmando que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso fue lo que vimos en los 2 sermones anteriores, recordarán. El llamamiento de Dios precede y hace posible que una persona escuche y responda en fe a ese llamamiento divino. Únicamente así ocurre. La salvación que viene como resultado, escuchen, queda asegurada porque el Señor dispone que todas las cosas en la vida de un creyente obren para su bien último. Esto es importante, repito, la salvación que viene como resultado queda asegurada porque el Señor dispone que todas las cosas en la vida de un creyente obren para su bien último. Y ya vamos a ver cuál es ese bien último. Pero por eso es que nosotros podemos tener la garantía y la seguridad de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como les decía, no ocurre así con los incrédulos, porque para ellos, Dios no los ha amado a ellos, Dios no los ha predestinado, Dios no los ha llamado, Dios no los ha justificado, por lo tanto, a ellos nada de lo que les ocurra va a ser para su bien. A la inversa, es imposible que cualquier mal le cause a un creyente cualquier clase de daño permanente. ¿Qué palabras más consoladoras, no les parece? Es imposible que cualquier mal le cause a un creyente cualquier daño permanente. Quizás la enfermedad nos puede mandar a un hospital, a la cama. Quizás el pecado sí, nos puede hacer desmayar y dudar. Pero ninguna cosa va a causarnos un daño que sea permanente. Pero alguien pregunta, ¿y cuál es ese bien último del que usted está hablando? Ok, el bien último y supremo de un creyente no es otro que el propósito eterno para el cual fue predestinado. ¿Y cuál es ese propósito eterno para el cual el creyente fue predestinado? Versículo 29. Vamos allá otra vez. Romanos 8, 29, última parte. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese, mis hermanos, es el fin último. Ese es el bien supremo que le espera a todo creyente. Ahora, en la mitad del versículo 29 declara este doble propósito que Dios tiene al traer la salvación eterna. El propósito secundario se expresa primero, hacer a los creyentes semejante a su Hijo unigénito. Y el primario, hacer que Cristo tenga la preeminencia en todo. Y vamos a ver esos dos brevemente. Primero,
para conformar los creyentes a Cristo. Ese es un propósito que Dios ha puesto en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Conformarnos a la imagen de su Hijo. Desde antes que empezara el tiempo, Dios escogió salvar a los creyentes de sus pecados con el fin de que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. En consecuencia, cada creyente verdadero avanza de manera inexorable o inevitable hacia una perfección en la justicia, a medida que Dios hace para sí un pueblo creado de nuevo en la semejanza de su propio Hijo divino. En otras palabras, Dios quiere que todos sus hijos nos parezcamos a su Hijo unigénito. Aunque la verdad plena es demasiado vasta y sublime, incluso para ser captada por una mente redimida, el Nuevo Testamento nos suministra ciertas vislumbres de lo que significa para nosotros ser conformes a la imagen de Jesucristo. Primero que todos seremos semejantes a Cristo en un sentido corporal. Un día el Señor transformará el cuerpo que tenemos ahorita, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Con el término mismo, como ese término lo denota, la glorificación o nuestra conformidad definitiva a Cristo será el ornamento inmarcesible, dice alguien, que Dios dará a sus hijos en su gracia cuando los revista con la gloria misma de su Hijo divino. Después de todo, eso es la glorificación final, cuando seamos plenamente hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Un incrédulo no puede aspirar a eso, no puede anhelar a eso. Por eso para él nada de lo que le pasa en esta vida coopera para su bien. En segundo lugar, y lo que es más importante, aunque no vamos a convertirnos en deidades, seremos semejantes a Cristo en un sentido espiritual. Nuestro cuerpo incorruptible será infundido con la misma santidad de Cristo y seremos perfectos tanto interior como exteriormente, tal como lo es nuestro Señor. Y eso es la glorificación. Como el autor de los Hebreos lo expresa en Hebreos 2, versículos 10 y 11, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten cómo fue perfeccionado Cristo en ese sentido, para salvación, por medio de las aflicciones. Porque el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, los creyentes, de uno son todos, de un mismo ¿qué? De un mismo espíritu, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? En otras palabras, si bien ya somos los hijos adoptivos de Dios, de su familia divina, eso ya es un hecho, ¿verdad? Acuérdense, ese fue uno de los propósitos de la salvación, según Efesios 1:6, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Bueno, eso ya es un hecho, ya somos adoptados, ya somos parte de la familia divina. Si bien eso es verdad, lo que está haciendo Dios al pasarnos por las diferentes circunstancias de la vida es formar en nosotros ese parecido familiar con su Hijo. ¿Sí? Dios no solo se conforma con adoptarnos como hijos suyos, sino que Él también quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Dios nos está vertiendo, por decirlo de alguna manera, nos está vertiendo en el molde de Jesucristo para que seamos hechos conforme a y reflejemos cada vez mejor la imagen de su unigénito Hijo. Ese es el bien último y el bien supremo de todo creyente, parecernos más a Jesucristo, hasta que seamos perfectamente transformados a su imagen y lleguemos a su gloria eterna.
Y es por eso que el creyente muchas veces va a tener que pasar por pruebas y tribulaciones. Pero el propósito último, ¿verdad? Ya dijimos que son dos propósitos. Uno, conformar a los creyentes a Cristo, a la imagen de Jesucristo. Y número dos, y más excelente, versículo 29, última parte, para que Él, refiriéndose a Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito supremo de Dios en traer los pecadores a la salvación es glorificar a su Hijo Jesucristo, haciéndole preeminente en el plan divino de redención. En las palabras de este texto, Dios tiene la intención última de que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso el Señor va formando el parecido de Cristo en nosotros, ¿no les parece? Porque solo así, en última instancia, nosotros vamos a darle toda la gloria a Cristo. Como sucede casi en todos los casos en el Nuevo Testamento, el término hermanos es uno sinónimo para creyentes, siempre se usa para referirse a los creyentes. El propósito primordial de Dios en su plan de redención fue hacer de su amado Hijo el primogénito entre muchos hermanos, en el sentido de que Cristo posee una preeminencia única entre los hijos de Dios. Lo que Dios está haciendo con nosotros es algo sumamente grande y yo creo que ni siquiera lo alcanzamos a comprender en este momento. Dios no solamente nos adoptó como sus hijos. Dios no solamente está formando el parecido de Cristo, ese parecido familiar en nosotros, sino que lo está haciendo con la intención última de que nosotros seamos uno en espíritu con Cristo y que reflejemos a plenitud la imagen de Cristo en nuestras vidas, en nosotros. Y de esa manera, Cristo posee esa preeminencia única entre los hijos de Dios. Los que confían en Él se convierten en hijos adoptivos de Dios, y Jesús, el verdadero Hijo de Dios, en su gracia se digna a llamarlos sus hermanos y sus hermanas, como les decía. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo con el fin de crear una gran humanidad redimida y glorificada, sobre la cual Él va a reinar y tener la preeminencia para siempre. Sí, Cristo es el primogénito. Cuando se habla de primogenitura en las Escrituras, ustedes saben que esta por naturaleza se le daba ¿a quién? Pues al primogénito, al mayor, ¿no es cierto? En otras palabras, Cristo viene a convertirse en nuestro hermano mayor. Y nosotros, como sus hermanos menores, vamos a heredar lo mismo que Él, solo que bajo el gobierno y el señorío de Jesucristo, para que de esa manera le rindamos toda la gloria a Él. En su carta a Filipos, Pablo presenta bellamente el propósito que Dios tiene de glorificar a Cristo. Filipenses 2, versículos 9 y 11. Con esto termino. Por lo cual, Dios también y aquí esto viene seguido de la humillación de Cristo. Recuerden, ¿verdad? Que Cristo no se aferró a nada, sino que dejó su trono de gloria, vino, murió en la cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Escuchen eso. Dios lo exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre sus hermanos menores, pudiéramos decir,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escuchen, ¿qué significa eso de que se doble toda rodilla? Adoración, adoración, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el fin último, por el cual Dios nos adoptó en su familia y por el cual Él está formando en nosotros ese parecido familiar con Cristo, para que Cristo tenga la preeminencia y Él se lleve la gloria. Nuestro propósito último, como los hijos redimidos de Dios, será pasar la eternidad adorando y rindiendo alabanza al amado primogénito de Dios, nuestro preeminente Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias también, Señor, por este plan tan maravilloso, tan majestuoso, indecible para nosotros, incomprensible. Pero gracias, Señor, por incluirnos, por hacernos parte de ese plan, Señor. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias por hacernos parte de esa familia real. Gracias, Señor, por ir formando en nosotros ese parecido familiar con Jesucristo, aunque eso muchas veces nos cuesta sufrir. Pero tenemos la fe y la esperanza de que eso nos ayudará para nuestro bien último y supremo, que es darte a ti toda la preeminencia, toda la gloria y la alabanza. Permítenos, Señor, creer estas verdades, disfrutarlas y vivir a la luz de ellas, porque te lo rogamos, Señor, en Jesucristo y para su gloria. Amén.